Las medidas de centralización constan de tres hallazgos importantes: la media, la mediana y la moda, que en este caso se trabajarán para datos puntuales. Con respecto al video tutorial anterior sobre la descripción de las edades para encontrar la media, mediana y moda, esta información estadística vamos a volcarla a una hoja de Excel. Por tanto, vamos a tener el ejemplo claro. Tengo el conglomerado de datos puntuales sobre las edades entre 13 y 19 años con sus frecuencias absolutas de conteo. Entonces, para poder encontrar estos hallazgos necesito dos columnas importantes. Necesito la frecuencia acumulada y la multiplicación entre los datos y la frecuencia absoluta. Esto con el objetivo de encontrar la media. La media debe tener una simbología, la cual vamos a anotar acá, y vamos a encontrar el hallazgo básico en esta. Para ello nosotros vamos a dirigirnos a la pestaña Insertar, y dentro de la pestaña Insertar nos vamos a dirigir a la zona de símbolos, al elemento de ecuación. Dentro de ello nosotros vamos a utilizar el que diga acento y vamos a determinar este símbolo. Dentro de ese cuadrante vamos a colocar la letra X. Y esta simbología es la que efectivamente se tiene para la media. Para comenzar a hallar la media, necesitamos nosotros el conglomerado de la sumatoria de los datos con sus frecuencias absolutas, como también el número de elementos que se tiene al tomar este ejemplo. Muy bien, comencemos primero por las frecuencias absolutas. Necesito hallar el número total de elementos por los cuales se ha clasificado. Me ubico en esta celda y me voy a dirigir a la zona de autosuma, como ya conocemos, y voy a realizar esta suma automáticamente. Se me dice que tengo 60 datos. De la misma forma, yo necesito la sumatoria de esta otra columna, pero esta columna me está indicando que debe haber una multiplicación previa entre sus datos y sus frecuencias absolutas. Por lo tanto, utilizo una operación en una celda, coloco el símbolo igual, comprometiendo el dato X y este dato multiplicándolo por su frecuencia absoluta. Tengo entonces el hallazgo de 39. Esto mismo lo repercuto para las demás celdas, por lo tanto ya sabes que nos dirigimos a la esquina inferior derecha de esta celda y simplemente arrastramos y tengo los valores para las demás. De la misma forma me dirijo a esta celda para encontrar su sumatoria. Nuevamente me dirijo a la autosuma y tengo este valor. Finalmente, la media en esta celda me indica que debo de dividir toda esta sumatoria de multiplicaciones por su total de datos. Coloco el símbolo igual, selecciono justamente la sumatoria hallada conjuntamente con sus datos completos y tengo estos datos. Estos datos aducen a lo que son los años. Por lo tanto, voy a centrarlo. Necesito que estos datos se dispongan por edades y por tanto debe tener un dato basado en enteros, hallando así la media. Como siguiente objetivo nos toca encontrar ahora la mediana. Pero para encontrar la mediana, lo primero que necesitamos es tener llenado la columna de las frecuencias acumuladas. Como se te enseñó, la frecuencia acumulada comienza con el primer elemento, al cual yo estoy asignándolo, y a partir del segundo elemento se suma el anterior, es decir, este elemento más lo que tiene el anterior elemento. Si yo tengo estos datos y arrastro, como se te enseñó anteriormente, tengo estos datos conjuntamente iguales. Entonces se cumple la frecuencia acumulada. ¿Cómo entonces hallamos la mediana? De la misma forma voy a colocar acá mediana. Voy a copiar el formato como está acá arriba. Me dirijo a copiar formato. Lo voy a pegar acá abajo. Listo. La mediana de todas maneras lo voy a colocar como cursiva. Y para poder encontrar la mediana se me dice primero que debo saber la posición media que existen entre los datos. Entonces, para que yo pueda encontrar la posición media, esta se halla de acuerdo a lo que es la frecuencia acumulada. Pero esta posición para la frecuencia acumulada cumple el siguiente valor. Es el número total dividido sobre 2. Este valor de la
la misma forma voy a enmallarlo, lo voy a pintar para que tenga una idea. Este valor es el que me dice en qué elemento puedo encontrar justamente su mediana. Entonces, si yo hago una búsqueda en la columna de las frecuencias acumuladas, encuentro que el valor de 30 tiene que estar por encima. En este caso no puede ser 17 porque hasta ahí finaliza, pero puedo encontrarlo en el intervalo de 17 y 40. Por lo tanto, 40 sería justamente el valor para la mediana, pero con el dato elemental, en este caso con 15. Me voy por acá y lo selecciono. Con respecto a la moda, de la misma forma, vamos a colocar acá moda. Voy a copiar el mismo formato como se te enseñó anteriormente. Listo. Acá va el término moda. La moda tiene la misma repercusión, pero esta vez para hallar el número máximo que puede encontrarse en la frecuencia absoluta. Veamos. Entonces necesito encontrar la posición donde se encuentre el valor máximo para F. En este caso es mi frecuencia absoluta. Voy a seleccionar a F y voy a utilizar un truco dentro de las fuentes para disponer el subíndice. Presiono aceptar. Entonces, para poder yo encontrar esto, de la misma forma lo enmallo y a este campo le agrego el color. Para hallar la posición máxima dentro de las Fs, yo puedo utilizar la fórmula de Excel llamada max, en la cual yo necesito saber cuál es el dato mayor que puede existir acá. Y en este caso me está dando el valor de 23. Entonces, lo mismo, si yo me ubico en las frecuencias absolutas, el valor de 23 está en esta fila. Por lo tanto, su moda corroboraría también el dato en X15. Entonces, hasta ahí ya tengo las medidas de centralización en forma de ecuaciones estadísticas. ¿Cómo entonces realizamos la graficación? Los gráficos, como son los histogramas y los polígonos de frecuencia, se utilizan para datos cuantitativos, ya que nos muestran la acumulación de estos o la tendencia para su viabilidad y la forma de distribución. Es por ello que son muy utilizados cuando se encuentran este tipo de hallazgos. Veamos entonces cómo se realiza la graficación. Voy a ubicarme en cualquier parte que tenga visibilidad sobre los datos que tengo. Me voy a dirigir a la pestaña Insertar y dentro de ellos voy a coger el gráfico que más se parece al histograma dentro de Excel, que son las barras. Voy a utilizar este tipo de barras. En este gráfico lo voy a llevar por acá y de paso voy a reducir la lupa o lente para tener más claro cómo vamos a trabajar esta imagen. Bien, lo que necesito acá es trabajar directamente con los datos de las frecuencias absolutas. Entonces, cuando selecciono el cuadro en blanco gráfico, me voy a dirigir a seleccionar datos y voy a agregar la primera leyenda, ¿no? Esta leyenda se trata sobre la frecuencia absoluta, ¿no? Son los datos de la frecuencia absoluta. Y en el valor de serie, voy a hacer clic acá, voy a seleccionar estos datos. Presiono Enter. Como verás, ya se han recreado las primeras barras, pero esta no es la forma también como se puede expresar esta simbología. Presiono Aceptar. De la misma forma, la edición o de las etiquetas que se tienen en los ejes no son los correctos. Yo los voy a editar presionando en este botón. Y el rotulado voy a trabajar con los datos de tendencia. De la misma forma presiono aceptar, entonces yo ya estoy viendo en la parte de abajo la figuración de las edades en sus intervalos. Presiono aceptar. De la misma forma, este cuadro gráfico también debe de tener graficación basada en lo que son las frecuencias en polígonos. Voy a seleccionar también los datos, voy a crear o agregar otra leyenda, pero esta vez voy a colocar polígono de frecuencias. Y voy a tener
los mismos datos que también anteriormente he elegido. Presiono aceptar. De la misma forma, no necesito que se hagan las ediciones porque ya los tengo reflejadas en las frecuencias absolutas. Pero este tipo de gráfico, al hacer clic sobre las barras, nos estamos dando cuenta que tiene la selección en ese color. Va a cambiar. Vamos a delegarle otro tipo de figura. Entonces, de la misma forma, vamos a realizar el cambio de gráfico. Nos dirigimos entonces a la pestaña Insertar. Nuevamente a la zona de gráficos, pero esta vez vamos a utilizar los gráficos de línea. No obstante, estas barras están muy alejadas una de otra. Y recordemos que los histogramas son datos continuos para que tengan la observación clásica. Entonces voy a seleccionar sobre las barras más oscuras, voy a hacer doble clic sobre estas y a la parte derecha se me va a aperturar el formato de puntos a ellas. Entonces lo que necesito acá es que todas las barras deben de estar seleccionadas, porque si solo escojo la primera, las modificaciones se realizan en ella. Puedo hacer clic en cualquier otra parte y nuevamente puedo hacer clic sobre el gráfico y veo que hay la selección de estas barras en su totalidad. Y me voy a dirigir a la zona de opciones de serie. Y veo que el ancho de rango está a 219 y yo voy a bajar este rango y lo voy a colocar en 0. Entonces ya toman el ancho respectivo. Más aún, voy a utilizar un tipo de borde para que se distingan estas barras. Entonces me dirijo a la zona de rellenos y bordes. Dentro de la cláusula borde yo voy a incrementar el ancho que pueda tener esta. Primero disponiendo el color. En este caso yo le voy a decir un color blanco. Y lo voy a dejar con 0.75 para que se tenga la idea. Entonces hasta acá estamos viendo de que ya se divisionan estas columnas. No obstante, el gráfico estadístico debe de tener títulos, ya sean en los ejes como también en el título general. Voy a seleccionar el cuadro, me voy a dirigir a la zona de elementos gráficos y le voy a primero asignar un título gráfico. En este caso, este título yo le voy a denominar histograma y frecuencia, perdón, polígonos de frecuencia. En este caso de las edades. Listo, de la misma forma nuevamente hago clic sobre elementos de gráfico y vamos a agregar títulos a los ejes. En el eje Y vamos a disponer lo que son las frecuencias absolutas. Y en el título X, la distribución de las edades. Como podemos ver, la barra con la mayor altitud, que lleva la edad de 15, es la que efectivamente muestra la tendencia, ya sea para la media, mediana y moda. De la misma forma, nosotros podemos disponer los valores que tiene el polígono. Puedo seleccionarlo y sobre esta selección yo puedo hacer un doble clic para indicar si se va a agregar un tipo de color, o puedo hacer un clic derecho para agregar las etiquetas. Entonces me mencionan los datos para poder desplazarlos, ¿no? Yo simplemente hago clic para hacer los desplazamientos de los, en este caso de los valores, y se tenga una mejor coyuntura gráfica. Y por qué, por ejemplo, se ha seleccionado los posicionamientos en los cuales se destaca esta barra. Bien, finalmente entonces se te ha enseñado a trabajar el hallazgo de las medidas de tendencia central y su graficación con sus respectivos gráficos adecuados.